Buenos días, estudiantes. Hoy empezamos la sesión número 7. Reconozco el significado de las operaciones con magnitudes derivadas. Corresponde a la competencia resuelvo problemas de cantidad y el propósito es que ustedes realizarán operaciones con magnitudes derivadas en el contexto del COVID-19. Entonces vamos a entender lo que es una magnitud derivada a partir de esta situación problemática. Se llama el toque de queda. En los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunció que durante el toque de queda los vehículos debían transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. A partir de la situación, responde las siguientes preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Bueno, significaría que por cada hora transcurrida, un móvil recorre 30 kilómetros de distancia. ¿Ok? ¿Qué cosa es un móvil? Un móvil es aquel objeto que se va a desplazar de un lugar a otro. Por ejemplo, un móvil puede ser un auto, puede ser un ciclista, podría ser también una persona que está corriendo, ¿no? Que sale todas las mañanas a correr, digamos. Eso es un móvil. Entonces, este móvil se va a desplazar 30 kilómetros de distancia por cada hora que va transcurriendo. Mediante un esquema lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, esta distancia va a representar los 30 kilómetros, ¿no? Entonces, el hecho de que un móvil se desplace de este punto a este otro, ¿no? Implica que ha transcurrido una hora. De igual manera, ¿no? Nuevamente tengo la misma distancia, 30 kilómetros, quiere decir que también ha transcurrido una hora. Y de esa manera yo podría decir que para recorrer una distancia de 60 kilómetros, habrán pasado 2 horas. Ahí dense cuenta ustedes que hay una relación de proporcionalidad entre la distancia y el tiempo. Es decir, a mayor distancia, mayor tiempo, ¿no? Es una relación directa. Bueno, ahora diremos, ¿no?, que la velocidad es una magnitud derivada, ¿no? O sea, una conclusión de todo esto es que la velocidad es una magnitud derivada. ¿De quién se deriva? De la distancia y del tiempo, que se llama magnitudes fundamentales. Muy bien, ahora vamos a ver que a partir de estas tres magnitudes podemos obtener tres fórmulas que nos son muy útiles para resolver problemas, ¿no? Sobre lo que es movimiento rectilíneo uniforme, que ustedes lo han visto muchísimo más en física elemental, en el curso de ST. Entonces tenemos acá este triángulo donde tenemos la distancia en la parte superior y en la base el tiempo y la velocidad. Entonces nosotros podríamos indicar que una primera fórmula sería que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? Ahí está. Luego tenemos el tiempo. El tiempo más bien se obtendría dividiendo, miren acá esta línea, ¿no? Dividiendo la distancia entre la velocidad. Y finalmente la velocidad, ¿cómo se obtendrá? Dividiendo también, pero en este caso la distancia entre el tiempo. O sea, este esquema es una manera didáctica de poder recordar estas tres fórmulas. Ahora vamos a ver un segundo o una segunda pregunta, ¿no? De la misma situación problemática. ¿Cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? Bueno, primero vamos a obtener los datos de este pequeño problema para poder solucionar, ¿no? Primero, nosotros queremos la distancia en metros. No la sabemos. Esa es nuestra incógnita. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad, que sería la velocidad que se decretó en el toque de queda, que es 30 kilómetros por hora. Y el tiempo, que es 12 segundos. Entonces, podríamos decir que la fórmula más útil para este problema es la primera fórmula, ¿no? O sea, distancia igual a velocidad por el tiempo. Y sí, claro, ¿no? Podríamos aplicar esta fórmula, pero para eso
nuestras magnitudes tienen que estar en unidades que nos permitan aplicar la fórmula. Por ejemplo, la distancia la tenemos que obtener en metros, ¿ya? Y el tiempo nos lo dan en segundos. Pero ¿qué pasa? Que la velocidad la tenemos en kilómetros por hora. Entonces, lo ideal acá es que esta velocidad que nosotros tenemos aquí, la tengamos que transformar a metros por segundo, ¿no? Para que así ya se pueda aplicar esta fórmula. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo es eso? Primero vamos a escribir la cantidad que queremos convertir, que en este caso es la velocidad. Y es más útil colocar las unidades en forma vertical, de esta manera. Ahora ustedes van a ver por qué. Luego vamos a multiplicar esta cantidad por una fracción que relacione la equivalencia entre la unidad que queremos obtener y la que queremos eliminar. A ver, vamos, ¿no? Mientras vamos haciendo, vamos a explicarlo mejor. Colocamos ahí lo que queremos convertir y vamos a multiplicar esta cantidad por una fracción que relacione la equivalencia entre la unidad que queremos obtener y la que queremos eliminar. A ver, ¿qué queremos obtener nosotros? Primero, los metros, ¿no es cierto? Ahí está, la unidad de metros, la M. ¿Y qué queremos eliminar? En primer lugar, queremos eliminar los kilómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo sé que hay una relación de equivalencia entre metros y kilómetros, y ustedes también lo saben. ¿Cuál es esa relación? Muy bien, ¿no? Que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no es cierto? Un kilómetro equivale a 1000 metros, eso ustedes lo conocen. Muy bien, entonces de esa manera, miren lo que va a pasar. Se van a simplificar los kilómetros. Pero aún hay otra unidad que no debe estar ahí, que son las horas, ¿no? Y que nosotros queremos convertirla a segundos para así obtener metros por segundo. Entonces volvemos a repetir el proceso. Multiplicamos por una fracción donde vamos a tener lo que queremos obtener y lo que queremos eliminar. O sea, una relación, ¿no? Entre acá dos unidades. Muy bien. Entonces, ¿yo qué quiero obtener acá en el denominador? Yo quiero obtener los segundos, ¿no es cierto? Para así tener metros por segundo. ¿Y qué quiero eliminar entonces? Las horas, ¿no? Muy bien, ¿ven? Ahí hora en el numerador, hora en el denominador se simplifica. Entonces, ¿qué relación existirá entre las horas y los segundos? Muy bien, que una hora equivale a 3600 segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una hora son 60 minutos y el minuto son 60 segundos. Entonces 60 por 60, 3600. De esa manera, miren que las horas se van a simplificar y nos va a quedar lo siguiente. 30 por 1000 por 1, 1000. 1 por 3600, 3600. Y acá está justo lo que queremos, metros por segundo. Ahora solo nos queda simplificar dos ceros en el numerador, dos ceros en el denominador. Podemos de repente sacar mitad, tercia, ya esa parte se las dejo a ustedes. Y quedará 25 tercios metros por segundo. Ya tenemos entonces la velocidad en las unidades que queríamos, ¿no es cierto? En metros por segundo. Ahora ya podemos calcular la distancia usando esta fórmula. Entonces, reemplazamos la velocidad es 25 tercios metros por segundo por el tiempo que es 12 segundos. Entonces, los segundos se pueden simplificar. Acá podríamos sacar tercia, ¿no es cierto? Nos va a quedar 25 por 4 y eso es 100 metros. Era lo que nos pedían, la distancia en metros. Entonces,
implica recorrer 100 metros. Esa sería la respuesta. ¿Ven? De esa manera, ¿no? Entonces, acá de repente algunos ya sabían este proceso, otros han aprendido a hacer este tipo de conversiones. Muy bien. Ahora, un tercer problema o una tercera pregunta de la situación problemática. A ver, antes de la pandemia, un conductor llegaba de su trabajo a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en kilómetros por hora transitaba antes de la pandemia? Bueno, en este caso yo les propongo hacer un cuadro. ¿Por qué un cuadro? Porque se están hablando de dos periodos, ¿no? Uno antes del COVID y el otro actualmente. Y en cada uno de ellos se menciona cómo, cómo es el tiempo y cómo es la velocidad que usaba ese conductor, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esta tabla y de acuerdo al problema, vamos a ir colocando datos, ¿no? A ver, antes de la pandemia, un conductor llegaba de su trabajo a su casa en 50 minutos. O sea, ese es el tiempo, ¿no? Antes del COVID. Ahí lo vamos a anotar. Y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. O sea, lo podemos escribir como 2,5 horas. Y ese tiempo, ¿qué les parece si lo pasamos a minutos para así tener una misma unidad, ¿no? En el tiempo. Entonces, como la hora son 60 minutos, podemos multiplicar 2,5 por 60 y eso nos va a dar 150 minutos. Bueno, ahora vamos a ver la velocidad. A ver, ¿a qué velocidad en kilómetros por hora transitaba antes de la pandemia? Antes. O sea, el dato en esta celda no se conoce porque es la velocidad antes del COVID. Entonces, le podemos colocar X. Y sabemos que actualmente ya no, bueno, no hay toque de queda, ya no hay tantas restricciones, pero nosotros tenemos que acoplarnos a la situación problemática, ¿no? Y según la situación problemática, digamos que la persona aún tiene que mantener la velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, con esa velocidad vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, ahora, dice, vemos que a mayor tiempo que se demora el conductor es porque va a menor velocidad. A ver, vamos a analizar esto que está escrito aquí. A ver, miren, ahora se demora más tiempo, ¿no es cierto?, en llegar de su trabajo a su casa, ¿no? Se demora más tiempo. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque su velocidad ha disminuido, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que entre el tiempo y la velocidad también hay una relación de proporcionalidad, pero es una proporción inversa, ¿no? O sea, acá le vamos a decir, ¿no? Entonces esta es una relación inversa entre el tiempo y la velocidad. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque a mayor tiempo que tú te demoras en llegar a un lugar, es porque estás usando menor velocidad. Si tú fueras más rápido, llegarías en menor tiempo a un lugar determinado, ¿no? Entonces, por eso se dice que entre el tiempo y la velocidad existe una relación inversa. Entonces, nosotros podríamos resolver este problema usando una regla de 3 inversa, ¿no? Vemos que el esquema se presta para eso. Entonces, podríamos colocar una fracción y primero relacionamos el tiempo. 50 entre 150. Y eso va a ser equivalente a la velocidad. Pero en este caso, como la relación es inversa, entonces yo no puedo colocar X sobre 30, sino 30 sobre X. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Los minutos se simplifican. Ahora, acá un momento voy a parar el desarrollo del ejercicio del problema, porque de repente ustedes dirán, ¿y por qué acá la profesora no ha hecho una conversión como sí ha hecho en el
problema anterior. Ya. ¿Por qué no, en este caso no hemos hecho conversión? Porque vemos claramente que los minutos se van a simplificar. Estas unidades ya se han reducido. Y como en la pregunta nos dicen a qué velocidad en kilómetros por hora, o sea, dense cuenta que la unidad de la velocidad se mantiene, entonces ya no hace falta hacer una conversión, ¿no? Nosotros tenemos que ver en qué momento nos va a ser útil hacer una conversión de unidades. En este caso no es necesario. Bueno, ahora sí, retomamos. Entonces, aquí ya hemos simplificado los minutos y ahora lo que podríamos hacer, ya eso depende de cada uno de ustedes, pueden simplificar 50 con 150, pero yo lo he hecho de esta manera, ¿no? He multiplicado en aspas 50 por x, 50x, y eso es igual a 150 por 30. Y de esa manera he resuelto la ecuación, ¿no? Acá hago la multiplicación, 50 pasa a dividir y x sería 90. Entonces significa que antes del COVID, esa persona empleaba una velocidad de 90 kilómetros por hora para llegar de su trabajo a su domicilio. Y tiene sentido, ¿no? Porque si ustedes observan, acá el tiempo, miren, era 50 minutos antes, ahora es 150, o sea, se ha triplicado. Entonces, en el caso de la velocidad, antes era 90, ahora es 30. O sea, lo que se ha hecho es, a 90 se le ha aplicado la tercera parte, ¿no? Tercera parte de 90, 30. ¿Ven? Ahí se dan cuenta ustedes de que se cumple la relación inversa entre el tiempo y la velocidad. Bueno, ahora ya se les deja la actividad para ustedes. Van a resolver dos problemas más o menos similares y si ustedes quieren profundizar en este tema, pueden visitar la web de Aprendo en Casa en la semana 28. Y chicos, algo muy importante, miren que ya estamos en noviembre, vayan ya ordenando aquellos que tienen todas sus actividades en cuaderno, muy bien, perfecto. Los que tienen en hojas, vayan ordenando, porque ya a fin de año se les va a pedir todo el conjunto de actividades que ustedes han ido recopilando a lo largo de este año. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuídense y nos comunicamos en la próxima sesión.